Piensa en todo lo que te pasa, lo bueno, lo malo, los conflictos personales, problemas de pareja, la traición, el abandono, desvalorización, la soledad, los problemas con tus hijos, los conflictos en el trabajo. Poco a poco te das cuenta que el problema y la solución venían del mismo lugar. Y ese lugar eres tú. Si tan solo pudieras sentirte diferente, pleno, capaz, libre, gozar de tu compañía. Una nueva manera de gestionar tus emociones. Una nueva manera de atender tu realidad. Porque todo es perfecto. Con Vero Mora. En este episodio vamos a hablar de un tema que generalmente manejo muchísimo en consulta porque a los seres humanos no nos educan a perder. Generalmente siempre nos enfocan desde niños a cómo ganar y generalmente el ser humano estamos perdiendo a cada momento. Durante el día siempre hay expectativas que no se cumplen y no sabemos gestionar la pérdida y no sabemos que a partir del error es la única manera en que nosotros vamos a aprender nuevas habilidades que finalmente nos van a permitir relacionarnos con la vida de una manera más armoniosa y finalmente alcanzar el tan ansioso éxito. ¿Cómo hacer de cada pérdida una ganancia? Generalmente nunca hablamos de las cosas que perdemos o de nuestros fracasos. Estamos muy acostumbrados a hablar solamente de nuestros logros, como si eso finalmente nos definiera, cuando lo que define a un ser humano no son sus logros, sino la manera en cómo se ha caído y se ha podido levantar. Para eso tengo un gran invitado que ya me ha acompañado en algunos episodios y que yo sé que tiene muchísimo de qué compartir en este tema, porque hasta donde ha llegado sé que su vida, tanto profesional como personal, debió de haber estado salpicado de muchas pérdidas que pudo haber convertido en ganancia y que hoy lo tiene en el lugar tan preferido del público. Cristian, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por la invitación. Pues muy contento por estar acá contigo y gran tema, gran tema, cómo hacer de cada pérdida una ganancia. Y yo la dignidad la perdí desde hace tiempo. ¿Y qué ganancia tuviste al respecto? Pero me ha traído muchas ganancias. Has ganado una vida más plena. Exacto, claro, más libre, ¿no? No, la neta es que sí es un tema muy fuerte. Si nos metemos acá bien de lleno, también podemos ser un poco más banales y hay cositas pues más tranquilas. Pero ya cuando hablas de una pérdida, obviamente es algo fuerte. Ahora, si viene acompañado, como tú dices, de una ganancia, pues es como el final feliz, ¿no? Y eso está muy padre. Es que siempre es así, Cristian. En realidad, la única manera de nosotros poder ganar es a través de la pérdida. De hecho, la única pérdida, digamos, socialmente aceptada, que también lo vamos a tocar un poquito también en el podcast, es la pérdida física. Digamos que lo único o el dolor asociado a una pérdida socialmente aceptado es cuando alguien muere. Entonces es la única pérdida donde nosotros podemos en realidad mostrarnos vulnerables, poder comunicar nuestras emociones, que la gente nos acompañe y vivir todo un proceso de duelo. Pero es que en realidad siempre estamos perdiendo. Claro, sí, sin duda. En todo momento vas como que cambiando de piel, ¿no? Y luego cada etapa y cambias de piel y otra vez. Y hay cosas que muchas personas que se van yendo o muchas cosas que vas dejando y eso también es una pérdida, ¿no? Por supuesto, yo creo que nos atora mucho esta palabra de pérdida o este término de perdedor, ¿no? Como que nadie quiere ser un loser. Claro. Porque, claro, nos educan siempre como a ganar o nuestros padres nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer para evitar que perdamos, o cuando perdemos nos dicen, bueno, levántate rápido y échale ganas, pero nadie al final del día. Me hubiera gustado que me educaran y me dijeran, pero equivócate, ¿sí? Ve y vívelo, ¿sí? Y si te caes, vuelves a empezar, y siempre es como, ten cuidado, y si te pasa, y si te arriesgas y luego no sale, entonces siempre es como este flujo de información de mejor quédate ahí, mejor ni le muevas, ¿para qué te arriesgas?
¿no? Y entonces el individuo que no sabe gestionar bien la pérdida, pues nunca va a ir a desafíos más grandes. Y el proceso de pérdida finalmente nos hace ganar experiencia y ganar habilidades, nos hace ganadores. Ahora, ¿cuál es el proceso de la pérdida? Si nos están escuchando las personas, yo creo que todos de una u otra manera tenemos un evento en nuestra vida que todavía al día de hoy creemos que no debió de haber pasado. Yo creo que ese sería como el primer indicador para cada uno de nosotros de decir, ay, es que este evento no debió de haber pasado. Ese es el primer indicador para saber que no hemos podido, fíjate bien, gestionar una pérdida. Gestionar es como gestar. Y a todos nos pasa. No sé si tú tengas por ahí alguno o alguno que te haya costado finalmente integrar a tu vida que haya sido como doloroso. ¿Qué crees que en tu vida no debió de haber pasado? Claro, y yo creo que muchos podrían coincidir conmigo. Fíjate, en mi caso, que yo creo que ha de ser el de muchos que nos escuchan, soy una persona que se divorció en algún momento. Uh-huh. ¿Ok? Y yo creo que esto queda como anillo al dedo, porque estás hablando de una pérdida fuertísima, porque nadie se casa para divorciarse. O sea, ¿quién se casa para divorciarse? Bendito Dios, las cosas salieron muy bien. Bendito Dios, me llevó excelente con mi ex. Bendito Dios, todo salió perfecto dentro de lo no pensado o no planeado, ¿no? Pero, claro, pero es una pérdida, obviamente. El casarte, como te dije ahorita, es para toda la vida, y al momento, bueno, uno piensa que es para toda la vida, y luego cuando te das cuenta de que no es así y te terminas divorciando, obviamente eso es una pérdida que ahora te puedo decir que me ha traído muchísimas ganancias. O sea, ahorita estoy muy pleno, estoy muy contento, me trajo no solamente la familia que tengo, obviamente incluida siempre a mi hija que tengo con mi ex esposa, también me trajo una paz tan grande con ella. Nos llevamos tan bien, mucho mejor que cuando estuvimos juntos. O sea, no digo de que salimos a cenar, obvio no, porque no es el caso, pero somos tan, ¿cómo se llama? Tan llevaderos, tan padre que podemos platicar un buen rato, obviamente, acerca de mi hija, y de repente, ¿por qué no cruzar la línea y decir, bueno, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? Sí, yo también, gracias, qué bueno. Ella también ya se casó y también es muy feliz, y eso lo que hace es que el globo se haga más grande, y me trajo no solamente una ganancia personal, sino ahora una ganancia para mí, para mi hija, para mi ex esposa, para mi ahora esposa, para mis hijas que ya nacieron, para su esposo, para sus hijos. O sea, es una ganancia más grande. Fíjate que sí, y te felicito porque yo te conozco y te admiro mucho, porque siempre veo la manera en cómo te manejas con tus hijas, y te lo he de decir que me encanta. A mí no hay cosa yo que más admire de un hombre que sea un buen papá, y me encanta siempre como las cosas en las que incluyes a tu hija de tu anterior matrimonio, y te he de decir que me mega fascina, y te felicito porque no es tan sencillo como parece. Requiere, en verdad, me imagino que tú has de haber pasado un proceso de duelo importante, y ahorita vamos a ver esas etapas. Yo también sufrí divorcio, también me divorcié hace algunos años, y la verdad, a partir de ahí mi vida ha sido otra. O sea, se ha podido hacer una ganancia, y a partir de ese tema y del acompañamiento que he tenido con muchísimas personas aquí, desde pérdidas físicas, Cristian, hasta pérdidas en el tema de divorcio, que es la segunda pérdida después de la muerte. O sea, imagínate, ¿verdad? De cómo es tan impactante, y bueno, diferentes pérdidas que viven las personas, y mi proceso de acompañamiento, hay diferentes etapas que ahorita las vamos a compartir, y que son etapas en verdad que surgen de manera natural, pero que ahorita que las vayamos viendo, vamos a poder ir identificando, decir, sí es cierto, estuve aquí, sí es cierto, estuve aquí, y finalmente se gesta la mayoría de las veces una ganancia, porque hemos de ser bien sinceros que tú has de tener amigos, y yo también, amigas y amigos divorciados que todavía creen que no debieron de haber casado con esa persona. No sé si me estoy explicando. Sí, y sabes que yo creo que en algún momento también me pasó por la mente, cuando recién el divorcio y así, pero como tengo una bebé, o sea, tengo una hija con ella, nunca o sea, al momento que lo pensaba, yo mismo de volada decía, no es cierto, porque está Regina. O sea, gracias a Dios, o sea,
entonces fue correcto haberme casado, o sea, es parte de la vida, son etapas que se van viviendo, me tocó vivirlo, bueno, si Dios me lo pone es porque puedo, ¿no? Y adelante. Y ahí es cuando digo, bueno, entonces no fue un error, entonces fue un acierto porque mira nada más el fruto que tenemos, padrísimo. ¿Sabes qué? Me faltó decir cuando hablé de la pérdida del divorcio, creo que también, no creo, estoy seguro, la pérdida más grande no solamente fue el divorcio, fue el tener a mi hija lejos, o sea, porque sí la veo muy seguido, pero eso fue una pérdida, porque perdí mucho tiempo, porque antes la tenía el 100% y ahora ya no es así, ahora es un 20%, un 30% máximo, porque son solamente 2 días a la semana, y etcétera, etcétera, o sea, en realidad eso también es una pérdida, que eso es lo que me terminó golpeando muy duro y tuve una etapa de un proceso fuerte. Pero pues, bendito Dios, mi familia, la verdad, mis papás y mis hermanos, súper cool como toda la vida, y me ayudaron a salir adelante. Fíjate que, pero también seamos mega honestos, ¿no? Ahora estamos más presentes en la vida de nuestros hijos. Cuando hay problemas en la pareja, aunque físicamente no estamos, Cristian. O sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó con mi expareja, ¿no? Que nosotros teníamos obviamente problemas, nos divorciamos obviamente porque había un contexto que ya no se podía soportar, y no es que nosotros recomendemos el divorcio, yo creo que el divorcio no es la solución de nada si finalmente tú no te reinventas en una nueva persona, no somos promotores de eso, pero cuando no tienes una guía de alguien que te ayude cómo gestionar las relaciones, finalmente ya hay cosas que están fracturadas que ya no se pueden pegar, y entonces toda la atención está en eso y no estamos presentes para los hijos. Yo sí me considero que ahora estoy como más presente para Tato y su papá también. O sea, antes era como que hay acuerdos que no se dicen, ¿no? Yo trabajo y entonces él trabajaba y entonces yo me quedaba con el niño y entonces él llegaba cansado y entonces pues a mí me tocaba llevarlo, que sea el soccer, o sea, hacer todas esas actividades, como que había un poquito de yo ya hice esto y ahora a ti te corresponde esto, ¿no? Como un poquito de deuda o de paga, ¿no? Y entonces él no se involucraba mucho en las actividades de Tato. De hecho, mi hijo dice, mamá, yo de grande me quiero divorciar, ¿no? Y le digo, espérame, así no funciona, ¿no? Porque volvemos al punto de partida del podcast, cómo hacer de cada pérdida una ganancia. Es decir, para el niño fue transparente porque desde que nos divorciamos su padre y yo fui muy clara con él. Es un asunto entre papá y mamá. A ti papá no te ha hecho absolutamente nada porque son 2 cochecitos diferentes. O sea, está el cochecito de pareja que fue pérdida total y el cochecito de familia que está intacto. La familia es indestructible, Cristian, en realidad. Ahora, el papá ya no va a vivir allá, pero el papá ahora pasa más tiempo con él. Entonces, igual con tu hija a lo mejor no pasas tanto tiempo contable, pero es una calidad de tiempo, o sea, abismalmente diferente. No está el distractor de los problemas de pareja, que no es cierto. O sea, no estábamos tan presentes para los hijos, creo yo. Claro que eso termina siendo la ganancia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que fue una pérdida al momento de separarme de mi hija, porque el divorcio así sucedió o así lo llevó, y la ganancia fue eso, ¿no? El tiempo de calidad que se les termina dando. De hecho, hoy en la mañana, en el programa que tengo en radio, en una investigación, en un estudio que estábamos leyendo, se habla de que las mamás que trabajan, sí, que dejan a sus hijos, ya sea en la escuela, en guardería, etcétera, etcétera, hacen que resulta que sus hijos, los hijos de esas mamás que trabajan, resultan ser hijos más exitosos y más felices y más plenos. ¿Y de qué se trataba? Claro, acaba de mencionar, como siempre lo digo, nunca son 100%. Habrá casos que no, habrá casos que sí, claro. ¿Ok? Pero en un balance el porcentaje salió más elevado ahí, en donde, según esto, es porque el tiempo que estás con ellos les das tiempo de calidad. En cambio, si estás todo el día con ellos, ya no hay tiempo de calidad. ¿Sí me explico? Eso fue la investigación, y pues yo creo que de ahí sale. No, y es totalmente cierto. Sí, los niños no necesitan mamás luchonas ni 4x4, necesitan mamás plenas. Entonces, si yo tengo la plenitud en mi trabajo, regreso y me organizo, todo es posible.
requiere lo que es una madurez emocional. Vamos a las etapas de las pérdidas. Fíjate bien, Sí. la primera etapa, que me imagino que también a ti pasó, es la etapa de la negación, ¿no? Lo primero que sucede cuando la expectativa no se cumple es como, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Y entonces vivimos una etapa de negación total. O sea, aunque ya estás divorciado, aunque ya está el trámite, es como negarlo. Es más, antes de divorciarte ya sabías que te tenías que divorciar, ¿no? Y entonces es la negación ante ese dolor, porque finalmente el cerebro nos protege de vivir los dolores. Y cuando se da una pérdida, ya sea física, un divorcio o cualquier expectativa no cumplida, la primera etapa es la negación, es no querer ver el dolor, y entonces queremos funcionar exactamente igual. Es como, no pasó nada, yo estoy bien y sigo, y no estás bien. Sí, claro, no es cierto. claro. Y quieres funcionar igual. Manera, exacto, y no se puede. Después te das cuenta, ya cuando, o sea, porque quieres y lo haces, pero después te das cuenta que en realidad estás manejando ese coche sin aceite, güey. O sea, te vas a desvialar, papá. Tienes que meterlo a revisión, tienes que llevarlo a chequeo, tienes que darle un mantenimiento, porque así no se va a poder. Ya tienes muchos kilómetros recorridos y el aceite se salió, papá. Así que hay que recuperarlo de una manera, ¿no? Por eso hay que llevar ese proceso, creo yo. Digo, ya sabes, yo con mis ideas banales, tus analogías. ¿no? Exacto, analogías, no, me claro. encantan. Oye, fíjate, a mí me pasó eso. No. Sí me pregunté el por qué me pasó. Me lo pregunté muy fuerte, ¿no? Estaba muy molesto conmigo y con la vida en ese momento. Estaba muy joven, todavía tenía una edad menos que la de hoy. No, para no decir edades, ¿no? Oye, cállate. Pero fíjate, me pregunté por qué me pasó y platicando con mis papás, estaba yo muy molesto y es que dije, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Claro. Y mi papá, nada más volteé, estaba mi mamá y mi papá, estábamos en el comedor y me dice, ¿y por qué no? Claro. ¿Y por qué no te puede pasar a ti? Y dije, caray. No, pues sí, ¿verdad? Esa etapa es muy bonita. Güey? Exacto, así, okay. Se llama integración, o sea, nos puede volver a pasar. El ser humano va a sufrir menos si es consciente de que todo nos puede pasar. O sea, en esta vida no hay garantía, se llama integración. Entonces, la primera etapa es negar el dolor y entonces queremos seguir funcionando igual, que es lo que atora que el proceso de pérdida, Cristian, se vuelva en una ganancia. Cada vez que nosotros perdemos algo, ¿sí? Por pequeño que sea o mayor que sea, como una pérdida física o un divorcio, indica en que es un indicador que yo tengo que convertirme en una nueva persona. Y a veces eso atora el proceso de pérdida. Vamos a suponer que estábamos casados y nos divorciamos. Y entonces yo me divorcio y quiero seguir siendo la misma Vero, es decir, la Vero complaciente, la que no ponía límites, la que no sabía decir que no, ¿ok? Entonces eso alarga mucho el proceso, porque el proceso de pérdida, quiero que lo sepan, requiere que se gestione una nueva versión tuya, pero mejor. Finalmente sucede, o sea, finalmente vas a parir una nueva versión tuya, pero puede ser una versión de Vero mejor o una más amargosa, porque finalmente en el dolor se generan las creencias. Entonces yo puedo tener una versión mejor de Vero con respecto a las relaciones, que me permita tener relaciones cada vez más plenas, o que el dolor yo no lo haya podido resignificar y entonces ya no creo en los hombres, ya no creo en el matrimonio, nadie se debe de casar, ¿sabes cómo? ¿Sí? O sea, vamos de un lado a otro, ¿no? O sea, es como genero una idea que huyo de esa situación, o, ay no, pues ya voy a tener puras relaciones casuales y si me la hicieron ahora yo la hago. Entonces gestionamos una versión tuya inadecuada porque no es una nueva versión que te permita relacionarte con ese ámbito en particular que estás perdiendo de una manera más armoniosa. Inclusive una pérdida física va a requerir que tú seas una persona diferente, y ahí viene la segunda etapa que nos atora ese proceso. O sea, la primera es negarlo y es normal, ¿ok? Trata que no sea tan grande, pero pues va a tener que abordarse ese dolor. Y luego viene la etapa de lo que es la idealización. O sea, es como que me divorcio y dices, es que todo estaba tan bien o la mejor manera de funcionar era siempre en pareja. O sea, empezamos como a idealizar
lo que perdíamos. A lo mejor en tu caso es como todo el tiempo que yo pasaba con mi hija cuando realmente estabas ahí y no estabas. ¿Sí me explico? O sea, nos empezamos a contar historias que en realidad no son ciertas. Tú dices, ay, es que ya perdí a mi hija, nunca la voy a ver. Y lo dices, a ver. ¿Realmente estaba con ella? ¿No? ¿Realmente pasaba todo? Pues claro. No, la verdad es que no. Sí, porque en ese caso, como tú dices, la idealización, te quedas pensando y dices, mira, ahorita voy a llegar del trabajo y voy a llegar a mi casa solo. Y voy a estar viendo la tele y pudiendo haber estado con ella. Güey, la neta es que muchas veces también llegaba a la casa y me iba a ver la tele. O sea, ya sé. Sí me explico, o sea, no, como tú dijiste, no idealices, no te formes ideas falsas en tu cabeza, ¿no? Tratando de hacer de que tu mundo, una de dos, o que sea más llevadero, o también puede ser, creo yo, Vero, que tú mismo te vas enterrando más y más y más en el pozo, porque te haces una idealización, pero terrible, en lugar de positiva, negativa. Claro, entonces estás en sufrimiento, o sea, no sabes. Exacto. Porque finalmente el dolor, o sea, el duelo, es un proceso, imagínate, que de parto para generar una versión nueva tuya, pero muy inconscientemente no quieres cambiar, entonces prefieres idealizar, ¿no? Pasa también en las pérdidas físicas. Ojo, que yo he acompañado a muchas personas que han perdido desde hijos, ¿sí? Parejas, esposos, ¿no? Donde, los acompaño en la etapa de negación, decir, bueno, ya, esta es tu realidad, ¿no? Te accidentaste, ya no tienes un brazo. O sea, esta es tu realidad, ¿no? Este es el recuento de los daños, ¿no? Y no idealizar, inclusive también idealizamos a veces a la pareja, ¿no? Yo también, aunque fue algo de que sí, ya no quiero estar con ella, pero luego empiezas, pero es que sí era bien bueno en esto, ¿no? Entonces también las personas que sufren pérdida física, yo les digo, a ver, no lo hagamos santo. Digo, no le deseamos a nadie la muerte, pero en realidad no lo hagamos santo. Vamos a ver realmente qué estábamos perdiendo, porque si no, nunca vamos a poder superar la pérdida. O sea, si hacemos santo a la persona que se está yendo, ya tanto físicamente o cuando termina una relación, porque también las personas no sabemos terminar relaciones, los hacemos santos, ¿no? Sí. Entonces, o inclusive cuando empezamos relaciones. Yo tenía una amiga que apenas empezaba una relación y decía, y se la empezaba hablando de él, ¿no? Y entonces conocía a no sé quién, y es que mira, él es, no me acuerdo qué profesión tenía, y es que es lo máximo. Y yo, la verdad, soy cero tolerante y le decía, y le digo, ¡ya! Le dije, o sea, ya, o sea, le pusiste el altarcito, ya ibas a prenderle la veladora, y entonces finalmente idealizamos. Y entonces por eso las pérdidas también nos duelen más. Entonces igual, cuando alguien se fue de tu vida o una circunstancia ya está cambiando, no idealices. Ni era el trabajo perfecto, ni era el matrimonio perfecto, ni aún la persona que se fue, que no le deseamos la muerte, era perfecto. Entonces ve qué cosas lindas había y qué cosas lindas no había. O sea, sí tienes que centrarte en las áreas que eran lindas y en las áreas que no eran lindas y salirte de la idolatría, porque si vas a idealizar, el proceso de pérdida va a ser más sufridor, ¿ok? Sin duda. Luego viene la tercera etapa, que es la que tú describiste. ¿Por qué? ¿No? Y te quedas años en el por qué, y te voy a decir por qué surge esa etapa. La mente quiere encontrar un por qué para que nunca más se vuelva a repetir esa experiencia, y la realidad es que no estamos exentos de volverla a vivir. Es que, ¿sabes qué? Creo que una pérdida, a veces uno tiene mucho que ver, pero en muchas ocasiones no puedes hacer nada. O sea, va a pasar, porque depende de otras personas, porque depende de otras situaciones. O sea, hablando de la pérdida física, pues ¿en qué momento depende de ti? O sea, en ningún momento. Cuando alguien se va o es por enfermedad o por accidente, ¿sí me explico? O sea, no es como que tú lo puedas detener. Y en el otro caso, ya que estábamos tocando, digo, para seguir con lo mismo, es en un divorcio, ¿no? También, ¿estás de acuerdo que son dos cabezas, son dos personas? ¿Quién te asegura que la siguiente persona, pues, no vayas a terminar en lo mismo, ¿no? Que nadie lo quiere, es cierto, nadie lo quiere. No te casas pensando que va a volver a pasar, pues no, pero podría pasar. ¿Por qué después terminas con esa idea de yo ya no me voy a divorciar y terminas quedándote con uno peor que el que dejaste al principio? Sucede mucho, Cristian, cuando se queda como ese temor, ¿no? A perder
a volver a pasar por una experiencia dolorosa donde yo no gestioné una ganancia, la verdad sucede bastante y entonces cada vez vas haciendo tu vida más limitada. Dices, no, esta vez ya no, o sea, es como esta vez ya no me voy a permitir pasar ese dolor porque no pude yo recordarlo como una ganancia. Por cierto, ahorita recuerdas tu divorcio y dices, wow, yo recuerdo mi divorcio y digo, wow, mi hijo lo recuerda y dice, wow, y entonces yo le explico, no, nadie se casa para divorciarse, mijito, nada más que el tema de pareja no tenía que ver contigo, ¿no? Y a partir del divorcio tú tuviste una vida aún más bonita, pero nadie se casa para divorciarse. Y en el tema de las pérdidas físicas, fíjate que sí sucede mucho el porqué. Yo he atendido a muchas personas que pasan mucho tiempo, no sé, acabo de acompañar a una persona que su hermana murió de cáncer y entonces ella se culpa mucho de que si yo lo hubiera llevado un poco antes, si yo hubiera hecho esto, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo aceptar a los seres humanos que no somos superiores a Dios. En realidad nada en nuestra vida pudo haber sido diferente, porque aún y aunque tú dices, tengo más habilidades de relacionarme como pareja ahorita, probablemente quizás eres más paciente o no sé qué habilidades tengas nuevas con tu pareja que no la tenías con la anterior, pero no tenías esa información, Cristian, o sea, no pudiste haberlo hecho diferente. Sí, habilidades, te contara, pero estamos en el podcast, porque generé unas habilidades. No es No habías entendido, ¿verdad? No había entendido. Mi interrupción era divertida, nada más era, oye, divertida y aparte falsa. No, pues tu esposa no se ha quejado, ¿verdad? Y la veo muy contenta en las fotos, ¿no? Chiflando y aplaudiendo. Entonces digo, habrás aprendido algunos trucos. Ajá. Muy buenos, pero no los pudiste haber aprendido, o sea, no lo sabías antes. Claro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no lo sabías. Entonces, a veces nos lastimamos mucho como diciendo, chin, si yo, pero es que imagínate que la computadora no tenía esa información. Entonces, no, de nada sirve, nada en nuestra vida pudo haber sido diferente. Y entonces el por qué se hace muy largo. Yo siempre les digo a las personas, a ver, si ya pasó algo en el presente, ¿sí? Es decir, ya hay una pérdida. ¿Para qué te vas al pasado? Vete de aquí al futuro, ¿qué puedo hacer? Pero rascarle al pasado es pérdida de tiempo, es decir, ya ahorita ya está la pérdida. O sea, ¿qué te toca hacer? Y sí se puede viajar al pasado, ya una vez que hagas una ganancia, entonces sí vas a poder y decir, ya entendí. Sí, ya lo comprendí, pero perdemos mucho tiempo en la negación, en la idealización y en el por qué. ¿Sabes para qué, Cristian? Para no entrar a la cuarta etapa, que la cuarta etapa es el flujo emocional. Ok. El flujo emocional, ahí ya estás total y completamente vulnerable y no nos educan a ser vulnerables, nos educan a esconder la vulnerabilidad, a protegernos, a aparentar y entonces cada vez el ser humano nos vamos perdiendo a nosotros mismos, generando comportamientos de protección o de no pasa nada o de yo soy fuerte y tú te diste el espacio vulnerable y te permitiste ser abrazado por tus padres, por eso tu proceso de pérdida fue un poco más efectivo o mucho más efectivo. Sí, muy rápido. Porque tuviste ese espacio. Hay gente que no, sí, hay gente que, por decir, yo en mi caso casi que me daba pena ir con mis papás porque era como, si te casas, o sea, aquí ya no vuelves. ¿Sí me explico? Okay. O sea, es como, de verdad, o sea, yo la época de los dinosaurios, o sea, es, elige bien, ¿no? Porque aquí no hay lugar, ¿no? Entonces es un total y completamente sentido de desprotección que claro, te lo tienes que gestionar tú también como adulto, pero en realidad sí es muy impactante no tener un lugar vulnerable. Por eso tan importante tú como padre, yo como madre, poder generar esos espacios para nuestros hijos. O sea, pase lo que pase, aquí puedes venir a lamer tus heridas, o sea, aquí puedes ser tú. Sí, exacto. Sí, yo siempre me he comparado, digo, ahora para mis hijos, y he comparado a mis papás para mí como una red de protección. Me imagino como, no sé, el trapecista, ¿no? Y siempre han estado ahí como una red de protección cuando voy a caer y me sostienen. De una manera, digo, bendito Dios, tuve esa oportunidad. Sé que habrá muchas personas que ahorita nos están escuchando que por una u otra razón no han tenido esa posibilidad y bueno, pues hay que rascarnos de otra manera, ¿no? Para poder salir adelante. Bendito, como les digo, bendito Dios, yo tuve esa oportunidad y por eso, como tú lo acabas de mencionar, la verdad fue muy
me fue muy liviano. Sí estuvo pesado al principio, pero creo, comparado con otros amigos que he tenido que han pasado por lo mismo, que lo mío fue de cierta manera rápido y sencillo. Y efectivo, por esa red que tú tuviste de tus papás. Hay quienes no la tienen y como quiera siempre la vida te la provee. Eso es una parte también importante. A veces no se da, como en mi caso, pero siempre hay gente que te puede soportar si tú te abres a mostrarte vulnerable, no víctima. ¿Ok? Siempre va a haber una red de apoyo que vas a poder ir gestionando, donde, no sé, en mi caso que tenía que gestionar la parte económica, hubo gente que me ofreció la manera de poder yo ir poco a poco estructurando algo y bueno, ahora me dedico a esto. O sea, siempre hay manera, pero cuando se tiene esa red es muchísimo más fácil, porque entonces el flujo emocional, que es la etapa de sufrimiento, ¿no? Porque nos sentimos enojados. El enojo es un dolor, Cristian. O sea, tú estabas enojado y hay que saber que el enojo es un dolor, es una manera de manifestar que me está doliendo. Entonces, a veces, inclusive en las pérdidas físicas, nos enojamos con Dios, ¿sí? Nos enojamos con la vida y luego nos ponemos tristes, ¿no? Y luego dices, ya no quiero esto, y luego vamos al YOLO a buscar solamente la alegría, y luego otra vez viene el enojo, y luego estamos en una etapa de sufrimiento. Hay que saber para qué sirve el sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento en ese flujo emocional tiene como por función, imagínate que estás como en una cajita donde tú tenías ciertas habilidades, cambia el contexto y el sufrimiento es como vas tocando las paredes de esa caja. O sea, como que imagínate que estás en una caja de cristal y entonces dices, ya voy a salir, y luego corres y ¡pum! Te pegas con el cristal. Y te pegas. ¡Pum! Y te duele un chorro. Y entonces en el sufrimiento puedes ver, no hacia afuera, siempre buscamos hacia afuera, es que si él se hubiera portado diferente, si esta persona hubiera cuidado su salud, no sé, en el caso de si alguien se murió, si la sociedad, siempre vamos como a lo mismo, a la sociedad, a mis padres, a la pareja, ¿sí? O a mis hijos o a mí. Pero cuando empezamos ya a ir adentro, ¿sí? De que te topas con esa pared de vidrio y luego dices, híjole, es que no sabía expresar mis necesidades emocionales, ¿sí? Híjole, ahora que se fue esta pérdida física, cuando hacemos el conteo de las cosas que no eran tan lindas o de las habilidades que él tenía, vamos a suponer que perdiste a alguien, que era, yo tenía una persona que literalmente le partía la comida a la persona, o sea, la persona no sabía hacer absolutamente nada, ¿sí? O sea, era su proveedor en todos los sentidos. Entonces, imagínate la cantidad de sufrimiento que tenía esa mujer, ¿no? Y entonces no sufrí, claro, muy doloroso que se fue el hombre, pero realmente el sufrimiento es darme cuenta yo de mis límites. Es wow, no he sido autosuficiente aquí. Para eso sirve el sufrimiento. Estamos dentro de una cajita para entonces observar cuáles son las habilidades que me limitan. Y a veces no tenemos esa capacidad porque observamos desde afuera. No me debió haber pasado a mí. Cuando digo, ay, no, me estoy dando cuenta que sí. Esta pared de vidrio me viene a decir que yo no he podido desarrollar esta habilidad y esta habilidad y esta habilidad. Entonces ahí cuando empezamos a salir del sufrimiento, ¿sí? Porque entonces ya empezamos a ver realmente qué nos ha dolido. Igual en tu proceso de divorcio, pudiste tú decir, bueno, no es como ni culpa mía, es como, ay, qué tan, no sé, estoy adivinando, ¿no? Es que yo fui muy controlador, ¿sí me explico? Sí. No, yo siempre dije, yo fui a todo dar. No es cierto. No, porque si no creces, ¿no? Si llega un punto en el que dices, claro. A ver, ¿qué me está doliendo? De hecho, mi matrimonio actual, comparado con mi primer matrimonio, es una diferencia abismal. Pero abismal. Cambió en muchos aspectos, porque soy consciente y es más, hasta se lo he dicho. Creo que no hubo un engaño. En realidad, también me divorcié en ese momento porque ya no éramos compatibles. O sea, ya teníamos bronquitas por cualquier cosa. Y en esa oportunidad que tuvimos de platicar, le dije, ¿sabes qué? Creo que con justa razón te quisiste divorciar también. Porque esa persona con la que estabas, pues ya no es la misma persona con la que estás platicando ahora. Pero te entiendo, porque probablemente si yo hubiera estado casado con el Cristian de ese tiempo, probablemente hubiera hecho lo mismo que tú. Sí.
Qué fuerte, ¿no? Yo Sí, también es digo, verdad. yo sí me divorcié por un tema de infidelidad y la verdad lo voy a decir aquí sin que suene, o sea, como a chiste y obviamente cada quien tiene la responsabilidad de ese acto, ¿no? Pero yo sí me observo, hasta yo me hubiera puesto el cuerno, o sea, la verdad es que sí me explico, o sea, era una persona total y completamente codependiente, no, o sea, ahí es donde el sufrimiento te viene a dar como esta guía de los límites que tú tienes y que no has podido integrar para entonces convertirte en esta nueva persona que te va a hacer una ganancia, ¿ok? Entonces, pero cuando estás ahí en el sufrimiento, pues obviamente vas afuera, ¿no? Vas y dices, no, es que él qué malo que no percibió todo lo que yo di por él, ¿no? Típico, ¿no? Y luego dices, pues nadie te lo pidió, o sea, siempre es más fácil ser porrista de alguien que empezar a vivir tus sueños, y entonces cuando dices, ouch, o sea, lo que me duele realmente es que me abandoné, o sea, ¿dónde quedaron mis metas? ¿Dónde quedaron mis objetivos? Y entonces allí es cuando te empiezas a doler, ¿sí? Es decir, te empiezas Triste, a sí, doler, claro. es tu duelo que te va a venir a gestionar una nueva persona. Y después de esa etapa, que es muy pesada, la etapa de sufrimiento, finalmente viene la etapa de aceptación, ¿ok? Es ya Ok. renegaste y dices, ok, ya, no tengo un brazo, ¿ok? Y la aceptación no es resignación. La aceptación tiene varios ingredientes, es decir, reconozco el dolor, reconozco que quizás siempre me vaya a doler, pero no me va a limitar. Es decir, voy a empezar a actuar rumbo a la dirección que me conduzca a tener la vida que yo quiero en relaciones, en profesión, en mi relación conmigo misma y en mi relación también con Dios, porque todos los procesos de pérdida nos vienen también a reestructurar nuestra relación con Dios, Cristian. Ujú. Sí, Entonces, sin duda alguna. a veces la aceptación la confundimos con resignación, ¿no? Resignación es como, ay, ya, y pues nada, ya me quedé así y mi vida va a ser limitada. No. Duele, lo acepto y entonces me conduzco a hacer una vida mejor. Y después viene la etapa de la integración. Puede volver a pasar. Nadie está exento y entonces dejo de temer que esa situación se vuelva a pasar y luego surge ya lo que se llama la reinversión. Es decir, qué bueno que me pasó, porque mira, tú dices, ahora soy mejor padre, mejor esposo, ¿ok? Claro, entonces podemos empezar, no es un proceso lineal, me encantaría decirles que es A, B, C, no es así, es como una espiral. ¿Sí? Entonces imagínate que te metes a una espiral y entonces la primera ruedita dura meses y luego vuelve a empezar el espiral. Y si estás medio mal parado en tu vida, de repente viene la mente y te atosiga con este tipo de pérdidas, pero sales en 30 segundos porque eres como que más consciente. Pero yo invito a las personas desde que tengan la pérdida a que digan, ¿cómo lo voy a querer recordar, Cristian? Ok. ¿Sí? Cuando tú pierdas algo, ya sea un trabajo, una relación, una pérdida física, tú digas, a ver, ¿cómo voy a querer yo recordar esta experiencia? Es decir, ¿en quién me voy a querer convertir? Y a mí me ayuda mucho como estructurar un nuevo proyecto, desarrollar una nueva habilidad, y entonces ya el cerebro está generando una nueva versión tuya y entonces es bien padre porque de verdad te conviertes un poco hasta invencible, es decir, sé que va a doler, pero me estoy construyendo en alguien que me va a gustar más. Entonces, el dolor no lo podemos evitar, pero sí puedo yo utilizar el dolor como un cincel para entonces construirme en una mejor versión de mí. Entonces yo siento que el proceso de la reinversión es algo que yo quisiera compartirles. No tenemos que esperar 20 años para decir qué bueno que me pasó, ¿no? Y estar sumergido como en todas estas etapas, sino decir, bueno, está doliendo, ¿cómo lo voy a querer recordar? Sí, sin duda. Y creo que es bien importante también mencionarles el pide ayuda, güey. O sea, neta, pide ayuda. Digo, háblalo, platícalo. Claro, no andes nada más, por favor, también otra opinión, no un consejo, porque cada quien hace lo que quiera, pero mi opinión es, tampoco andes como la Llorona gritándolo por todos lados, ¿no? O sea, porque también es bien triste cuando en cada reunión, en cada vez que te topas con alguien, le dices, ¿sabes qué? Me divorcié. Y porque era un hijo de la... No, no, y te topas con la otra y también se lo cuentas, ¿no? Y te topas en el comedor con la de intendencia y, ¿sabe qué, doña Mari? No, hombre, mire, este hijo
doña Mari, ¿qué le interesa? ¿A qué le interesa, no? O sea, sí pide ayuda, pero pide ayuda ya sea con profesionales o con personas que en realidad sepas que puede haber algo de ayuda, ¿no? En esa plática. No andes por la vida recorriendo, gritando tu dolor. Oye, o en Facebook, ¿no? Típico de que tipo, ay, No. sí, da hasta pena ajena, ¿no? Y aquel que me hizo, o sea, una cosa muy diferente es pedir ayuda e instalarnos o estacionarnos en la victimez. La victimez se deriva precisamente también de la idolatría. A veces la idolatría es hacia nosotros mismos, Cristian, de decir, yo no me lo merecía. Yo soy perfecta, yo soy buena, claro. Yo hice todo bien, ¿no? Y no es que hayas hecho todo mal. Digo, si yo me ubico en la Vero de antes, digo, pues fui buena esposa, cumplí, pero es como que tanto yo también me olvidé de mí. Entonces, ¿y qué tanto yo entonces hago responsable a alguien externo de mi felicidad? Y entonces me ubico como desprovista de todas posibilidades, ¿no? Y entre más villano a él lo hago, más víctima y más me discapacito. Entonces sí, estoy total y completamente de acuerdo contigo en esa etapa que nos gana a todos. Pero en realidad sí es molesto, en verdad, estar nada más como echándole tierra al otro, porque es un infantilismo emocional. Tienes que asumir tu parte en la pérdida y sí pedir ayuda. No sé, si tienes amigos, qué padre, si tienes tus padres también, pero hay profesionales que te pueden ayudar a acompañarte a hacer este proceso más llevadero, definitivamente. Estamos tan acostumbrados a ir al doctor cuando nos duele la muela, ¿no? Cuando nos duele la cabeza, y no queremos ir cuando es un tema emocional. Preferimos ir a cortarnos el pelo, irnos al gimnasio, ponernos bien marcados, la uña, ¿no? Es que, ¿sabes que ahorita lo dijimos, ¿no? Ve con un profesional, ve con tus papás, con tus amigos, pero creo que aunque vayas con tus papás o con tus amigos, ve con un profesional. O sea, mira, te voy a decir por qué, según mi manera de ver las cosas. Cada quien te va a dar su opinión de cómo le ha ido en la feria o lo que ha vivido. Hay que ir con un experto, porque a veces también te dan unos consejos que a lo mejor a ti te suenan lógicos en ese momento, pero en realidad nunca fue un buen consejo. Claro. ¿Verdad? Por eso sí hay que acompañarlo de un profesional. Ya después que el profesional veas cómo te está diciendo las cosas, ya puedes decir, mira, lo que me dijo papá estaba chido, pero lo que me dijo mi primo no. O sea, eso es lo que menos debo de hacer. Sí, porque habrá el consejo de cuando recién te divorcias o recién tienes una pérdida de física, que te van a decir, vámonos de antro, vámonos a tomar, vámonos, no pasa nada. No, espérame. Por eso te recomendaría que vaya de la mano un profesional con aparte todos tus seres queridos que quieras comentarles y aceptarles el consejo. Definitivamente que sí, porque y aquí nada más como una recomendación. Si tú vas a pedir un consejo, nada más observa la vida de la persona. Entonces, si ves que esa persona se te antoja, ¿verdad? Su vida, porque ves que tiene una relación padre con sus hijos, con su pareja, entonces pues ve, porque a veces también, o sea, vamos a pedirle consejo al amigo, sí, de que vive en la fiesta y que tipo, entonces también hay que como ser muy conscientes dentro de ese proceso, porque sí, cada quien te va a dar como una guía rápida de salir, porque fíjate que a la gente no le gusta acompañarte en el dolor, y finalmente se trata de que tú también crees un criterio personal, ¿no? de lo que fue el sabor de la pérdida para ti, y que puedas reconstruirte para que tengas tú esa herramienta. Ya una vez que tienes la herramienta de reconstruirte, yo te aseguro que eso que tú viviste en tu divorcio, que el cerebro o la mente lo guarda como pérdida, te ayuda en otros espacios de tu vida que no tienen que ver con el divorcio. Claro, te llevas, creo que puedes salir más pronto adelante de una pérdida laboral, sin lugar a duda, de una pérdida laboral, la terminas llevando, ¿cómo se puede decir? Sí, sobrellevando, ¿no? O sea, poder flotar y salir adelante rápido de esa, ¿no? En mi caso, yo cuando, también no sé si eso sea como pérdida, Vero, cuando yo me vine a
a McAllen. Yo vivía en Monterrey, no toda mi vida en Monterrey. Me vengo a McAllen y también eso creo que fue una pérdida muy grande. Porque dejé amigos, papás, o sea, estamos cerca. Sí, voy a lo mejor cada 3 semanas, cada 2 semanas a veces, o cada mes, depende sea la situación. Pero aún así fue una pérdida muy grande. Pero también venía acompañado de mi matrimonio. O sea, me casé y me vine para acá. O sea, fue un shock de ¿cómo se llama? De sentimientos, porque era la pérdida, pero el inicio de algo. Estaba bien cañón, pero como que sí entré un poquito en shock en ese momento. Y bendito Dios, digo, lo pudimos superar con el apoyo de mi esposa y de mis papás a la distancia, pero salimos adelante de esa. Pero sí fue un shock bien fuerte. Claro, porque cambiaste total y completamente de contexto, entonces te llevó a lo mismo de hacer una pérdida y una ganancia, porque también pudiste gestionar otro cristiano. Sí, sin duda. Te aseguro, mira, cuando uno sale, sobre todo de Monterrey, que es una ciudad, bueno, me encanta, yo también soy de ahí, pero somos muy territoriales y en verdad el regio nunca tiene la idea de salir de Monterrey. Ajá. O sea, el regio en realidad estamos como cerca de la frontera, las universidades, empresas donde puedes trabajar, entonces el regio nunca se ve fuera de su ciudad. ¿Sí? Uh-huh. No es como otras personas que van a diferentes partes, y no es porque Monterrey sea mejor o peor, pero es como una idiosincrasia. Sí. Entonces, la manera también como operamos la gente regia nos define mucho el círculo social, donde trabajamos, ¿no? Entonces, imagínate que te sacan de todo ese contexto, y yo te aseguro que debes de ser una persona más humilde, ¿sí? Que te relacionas con todo tipo de personas, porque el regio es muy territorial. Nos acostumbramos a relacionarnos con los de la misma escuela desde chiquitos, o sea, tenemos círculos, ¿sí? Muy cerrados, y nos vamos a otros círculos solo si representan como una esfera en nuestro pino de Navidad, porque el regio es como muy como muy aguerrido, como siempre quiere más, ¿no? Y entonces te sales de ese contexto, que también a mí me pasó, ¿no? Cuando me vine para acá, que yo renuncié de trabajar en Cemex y ser ingeniera, y entonces yo vine aquí y dije, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? Sí. Aquí, ¿quién soy? ¿No? Porque allá eres la hija de, ¿no? Siempre tienes como ese sentido de pertenencia, y aquí ¿quién soy? O sea, aquí no pinto nada, ¿no? Yo creo que empecé a vender empanadas, o sea, imagínate, o sea, en Monterrey nunca me hubiera atrevido yo a vender empanadas si yo era la hija de ella, aparte había estudiado ingeniería, entonces te lleva a gestionar un cristian, te aseguro, más humilde, porque quizás en Monterrey no te hubieras atrevido a tener contacto, que nos da mucho aquí, que a mí me gusta mucho McAllen, de convivir con todo tipo de personas, que aunque mucha gente lo critique, aquí la verdad no está tan sesgado. O sea, tú vas, no sé, yo puedo ir a un restaurante y me puedo encontrar con alguien que me brinda servicio en mi casa, ¿sí? Y es un restaurante bueno, ¿sí me explico? Ah, sí. O sea, sí. Así es aquí en McAllen, ¿no? O sea, y entonces nos invita también a ser diferentes. Eres muy diferente, entonces ahora vas a Monterrey, ¿no? Y eres más alivianado. Ajá, sí. Siempre he sido alivianado, ¿verdad? Ah, no. Y buena onda, y humilde. Siempre he sido alivianado y buena onda. ¿Okay? Ah, no, pero tienes toda la razón, porque sí es cierto, allá de cierta manera sí está mucho el estereotipo, y aparte muchas formas en las cuales, como tú lo acabas de decir, la persona que va y trabaja en tu casa, ni de favor te lo vas a topar en el mismo restaurante que tú, es más, ni en la colonia, ni en la avenida más cercana que tengas, ¿no? Porque es real, digo, qué triste, pero es real, y acá bendito Dios las oportunidades o lo que sea, porque también los trabajos, muchos trabajos, pues, o la mayoría de los trabajos son mejores pagados que en México. Así que eso provoca que puedas topártelos en cualquier lado o toparnos en cualquier lado. Ahora, estoy hablando de eso, pero también puede ser, por ejemplo, pocas veces me hubiera topado yo comiendo en el mismo restaurante que los empresarios de mi empresa. Y aquí sí me los topo. Exacto. Es lo mismo. O sea, yo no alcanzaría allá a ir a ese restaurante que ellos van, porque no me hubiera alcanzado. Pero resulta que aquí sí me los topo en cualquier restaurante igual. Eso es muy bonito. Y no sé si te pasa a ti en Monterrey, que
Bueno, en Monterrey son muchísimo de las formas y demás, y bueno, yo aunque tengo un estilo de vestir lindo y todo, no sé, ya en Monterrey no me ocupo mucho porque como te ven, te tratan, porque generalmente en las ciudades grandes así sucede. Sí. Sí, y no sé, yo ahora que voy a Monterrey, la verdad es que soy mega relajada, no, ya no cuido tanto las formas, no sé, como que tengo una manera diferente de relacionarme con la ciudad y recibo exactamente el mismo como reconocimiento, como la misma empatía, no sé, la saboreo desde otro lugar más diferente, porque Sí. ya no estamos como dentro de toda esa mecánica, como tú lo mismo lo dices, de estereotipos, ¿no? Ujú. Entonces Sí. vas y, no sé, yo ando en tenis o ando en camiseta y en jeans y no sé, como que nos vestimos un poquito de otro tipo de seguridad y hasta llamamos un poquito más la atención, la saboreamos de otra manera. Pero sí, definitivamente es una pérdida. Entonces aquí básicamente es poder compartir que de cada pérdida podemos hacer una ganancia. Y después de la reinversión viene una etapa bien bonita, Cristian, que se llama la etapa del perdón. Que tanto se habla, ¿no? De perdona y perdónate a ti mismo. Y a mí se me hace un tema mega delicado porque el perdón no es una decisión. El perdón surge, ¿ok? Finalmente cuando tú te conviertes en alguien que te gustas más y que tu vida tiene otro tipo de sabores, entonces surge el cambio de la percepción, porque perdón viene de percibir y el don de percibir ese evento tan doloroso desde otro punto de vista y decir, wow, ya lo comprendí. Entonces, como tu vida es más bonita en el presente, te gustas más, entonces puedes percibir esa etapa o esa circunstancia de una manera sumamente amorosa. Entonces ahí surge el perdón. Entonces no hay que adelantarnos, ¿no? Y ser muy conscientes en esta etapa de la reinversión qué deuda emocional hemos generado de más o de menos en estos procesos, tanto en las personas físicas que se fueron, es decir, que tanto yo esas habilidades que admiraba en la persona que se fue, yo las tengo que integrar, qué tanto di de más en esa relación, qué tanto di de menos, y entonces empezarme a pagar esa deuda y entonces dejar que el perdón surja. No sé tú qué opinas al respecto. No, pues es que lo dijiste todo, no tengo nada más que agregar, más que sí que ya cuando llegas a ese momento, pues ya superaste todo, o sea, está padrísimo porque ya estás de salidita, ya llegaste, ahora sí, ya me puedo perdonar. Pero yo tenía una pregunta para ti, Vero, discúlpame que me regrese un poquito, pero, ¿sí eres soltera? Sí, ¿tienes algún amigo? ¿Qué más? ¿Hay ¿Que algo podamos más? hacer una ganancia? No, me acaban de mandar un WhatsApp que qué onda con Vero. Me dijeron, ¿qué onda con Vero? Oye, fíjate, ahí te podrías quedar en cualquier escalón de estos. O sea, hay personas que se quedan en cualquier escalón de estos por mucho tiempo o a lo mejor ya por siempre. ¿Puede pasar? Sí, Cristian, y es cuando toca ahí, abrimos puertas que se llaman depresión y ansiedad, ¿sí? Y hay gente que dura de verdad años, ¿sí? Y decenas de años en la negación, en la idealización, en el porqué y en el flujo emocional. Se quedan ahí, entonces se quedan en el sufrimiento porque no quieren dejar de ser ellos mismos. Y entonces nos vamos creando como esta idea de que la vida me debe, ¿sí? Me debe. Y lo podemos ver. Digo, está padrísima tu pregunta, pero si tú sales a la calle, y no es un tema de juicio, ¿no? Que tú pudieses salir a la calle tranquilo y en calma, puedes observar, ¿no? En la mirada de las personas, en su físico, porque nuestro cuerpo finalmente se convierte como en nuestro libro abierto, tanta amargura que hay, ¿sí? Tanta amargura que hay porque están en procesos de pérdida donde no han hecho una ganancia y le pasa, híjole, me atrevería a decir que son cifras bien altas y la depresión y la ansiedad está categorizada como la segunda discapacidad a nivel mundial. O sea, que tanto, si pudiésemos hacer una encuesta o leer la mente de las personas cuando vamos caminando, imagínate que se prendiera un foquito, ¿no? De cuántas personas en realidad creen que algún evento de su vida no debió de haber pasado para justo en este instante que nos están escuchando ser felices. Sí.
O sea, sería, yo te diría, híjole, 90%, 95% todos están todavía estaríamos prendidos todos. ronroneando si hubiera nacido en un país diferente, si mis padres, Sí. si mi expareja, si ese socio, ¿sí? Si ese amigo, si mi hijo, o sea, todos de una u otra manera estamos creyendo que alguna circunstancia en nuestra vida nos está impidiendo ser feliz aquí y ahora, y que eso, fíjate, toda la frustración que genera está en un espacio pasado. No puedo ir ahí. Ujú. Y entonces el ser humano se vive recreando. Si yo hubiera actuado diferente, y entonces te vuelves loco, porque vas y recreas una Claro. y otra vez, y vas al por qué. Sobre todo sucede mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, terminamos porque hice esto, porque le hice otro, y todo finalmente se reduce a una pésima gestión del dolor, porque el dolor te va a conducir Sí. a una acción de convertirte en una nueva persona. Pero, híjole, Cristian, yo creo que sí es un número mega alto, y son las personas que finalmente terminan sufriendo una depresión y una ansiedad. Y lo peor del caso, que fíjate, aún con las cifras mega altas de ansiedad y de depresión, todavía hay un porcentaje altísimo de gente que lo sigue callando. Exacto. Ay, no. Porque tú, no sé si vistes como esos memes de la cara de la depresión, o de artistas famosísimos que un día antes estaban jajaja, jijiji, y al día siguiente se mataron. Sí. O sea, ni siquiera, o sea, hay un porcentaje altísimo que ni siquiera se ha atrevido a decir, tengo ansiedad, tengo depresión. O sea, lo seguimos ocultando porque seguimos creyendo que tenemos que aparentar nuestros dolores porque algo está mal de nosotros, o tenemos que seguir protegiéndonos, y entonces empezamos a hacer actos donde nos perdemos a nosotros mismos para mostrar algo que ni siquiera soy yo, y que me aplaudan afuera, pero cuando me toca estar conmigo, no puedo estar conmigo. Ajá. Entonces es lamentable. Entonces sí, la respuesta es que sí, mucha gente se queda atorada, sobre todo en las primeras etapas, en el porqué, en el sufrimiento, en la idolatría y en la negación, y nunca brincan a la aceptación, a la integración, a la reinversión y al perdón, y a saber que la vida, híjole, la vida no tiene garantías, ¿sí? Ujú. Nadie está exento absolutamente de nada, y abrirte la posibilidad siempre de integrar nueva información, nuevas habilidades, de poder relacionarte con la vida de una manera más amorosa, Cristian. Chicos, si se quedan en esa etapa en que se están haciendo teorías, es que si yo hubiera, y si yo hubiera, y si yo hubiera hecho esto, mira, estaríamos acá, y si hubiera hecho lo otro, estaríamos acá. Déjame nada más te digo que todas tus teorías terminan en donde estás ahorita, porque esa es la realidad. Exacto. Y hay que No hay saber otra. abrazar la Ujú. realidad. Por más que te inventes y te hagas una teoría relativa, y que por acá y que por allá, terminas en donde mismo, porque ahí es donde estás ahorita. Ninguna de Y es las lo que demás hay. teorías fueron reales. Así que lo que estás, en donde estás ahorita, tú que nos estás escuchando, en donde te encuentras ahorita en este momento, ahora sí, mejor piensa en el futuro. ¿De aquí para dónde? En lugar de estar pensando en las teorías que pudiste haber hecho, que no hay manera de hacerlo. No es posible. Eso ya pasó. Ya pasó, y aunque te creas grande, ¿no? Siempre hay una posibilidad de tener una vida plena. Vale la pena un momento, un día, porque a veces también decimos, ay, ya estoy bien grande, ¿ya para qué? Ujú. No, No. la vida se acaba, o no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Ujú. Y sí, eso que has dicho es súper importante. Finalmente estás ahí. Ahora, ¿qué quieres hacer con lo que te resta de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y no es nada más un échale ganas, no. Es, me duele mi realidad, acude con un profesional, busca ayuda y comprométete de verdad a tener una vida plena, y el único responsable de gestionarla eres tú, a tu manera. No tiene que ser la vida de Kim Kardashian. Porque a veces que no también está tenemos chida como una- tampoco, ¿eh? Pues no, pero tenemos ¿Verdad? una idea, volvemos al punto idealístico, o sea, no somos felices Sí. porque creo que la felicidad tiene esa forma. ¿Cuál es tu forma de ser feliz?
Sí. Sí, y te ¿Cuál es digo tu porque yo soy bien manera? chismoso, comadre. Yo soy bien chismoso. A ver, platícame. La qué vida de pasa los con artistas ti. tampoco, la vida de los artistas tampoco es como te la pintan, ¿eh? Y te voy a decir algo, ni la de tu comadre que publica nada más las fotos con el esposo feliz, ni la del otro vecino que se la pasa viajando y nada más las fotos son las de la playa y no, ninguno tiene esa vida que te pintan. O sea, la verdad es que todos tenemos broncas iguales que tú, de todos los niveles. Ricky Martin tiene muy parecidas las broncas que nosotros, probablemente no son económicas. En el caso de cualquier otro artista, son igual, tienen broncas igual que tú. También a veces, te voy a decir algo, también a veces están estreñidos, ¿eh? También. Ah, Y también claro, van al baño sí. igual que nosotros. Exacto, Igualito. o sea, es igualito. Así que, no, como tú lo acabas de decir, no idealices a nadie. Al contrario, date cuenta que todos somos muy parecidos. Algunos en otra situación, porque son personas distintas. Pero todos somos muy parecidos en gran parte de nuestras cosas. Así que tú vive tu vida, disfrútala, y si estás ahorita en un bache, sal adelante. Espero que te haya servido todo lo que te platicó Vero, las cositas que te hemos dicho en este podcast, y que pues tomes lo mejor de lo que escuchaste, lo que más se te acomode, y pues para adelante, mamacita. Así que, porque la vida no se para, ¿sí? La vida no se detiene, y el tiempo cada vez, tristemente, porque esa es la realidad, cada vez es menos. Así que vamos moviéndonos de una vez. Así es. La vida se está acabando y la vida no te va a esperar a que descifres la mejor manera de vivirla, porque la vida está estructurada para vivirse y hay que dejar caerse para empezar a levantarse. Yo creo que no hay mejor habilidad que pueda adquirir el ser humano, que es la habilidad de caerse y levantarse cada vez mejor. Así que no temas a la pérdida. Nos pasa a todos los seres humanos, nos pasa de manera repetida, no hay nada de malo en ti, y espero que esta información te haya servido mucho. Gracias, Cristian, por compartir siempre de una manera como tan amena y abrirte a que también la gente conozca ese espacio tuyo vulnerable y humano, que nos permite también a nosotros ser mejores personas. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Vero, por la oportunidad. Le mando un abrazo a Freddy, que nunca lo menciono y siempre quiero mencionarlo. Un abrazo a Freddy, que ahí se encarga de que todo salga perfecto y que esta voz que escuchen ahorita no es mi voz real. En realidad yo hablo así. O sea, gracias. Sí, lo vamos a invitar al próximo podcast, porque ya dijimos que íbamos a hablar también de un tema interesante. Exactamente. Y gracias, Freddy. Y les paso mis redes sociales. Me encuentran como Cristian Mata en Facebook, Cristian Mata Oficial en todas las redes sociales. Cristian con H, CH, ¿verdad? Cristian Mata Oficial en todas las redes sociales, así me encuentran. Gracias, Vero. Gracias a ti, y sigan a Cristian, porque si quieren hacer de su pérdida más amena, siempre tiene cosas súper divertidas que compartir, así que puede ser como un ingrediente muy, muy divertido y ameno en sus procesos de pérdida. Te mando un abrazo, Cristian, te quiero mucho, Freddy también, y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, en Instagram como Vero Mora Coach, y también en las redes para la educación emocional infantil, Yogi Minds for Kids. Y recuerden, todo es perfecto. Has decidido que a partir de ahora, todo es perfecto. Síguenos en redes sociales, en Facebook y YouTube como Vero Mora Emotional Coach, y en Instagram como @VeroMoraCoach. Sigue también nuestro contenido de yoga para niños en nuestra página de Facebook, Yogi Minds for Kids.